Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantado de poder estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a discutir o vamos a conversar con 5 grandes profesionales dominicanos sobre un tema de suma interés y de suma importancia para el presente y el futuro dominicano, el poder de la comunicación. Ahora que se habla tanto de ello en la vecindad de una campaña electoral que puede significar mucho para el sistema político dominicano. Tengo en la noche de hoy a un periodista, el licenciado Fausto Rosario Adames, quien es director del periódico Acento, a un político, un analista político, el licenciado Nelson Espinar, y a 2 sociólogos, el licenciado Clodoaldo Mateo y Wilfredo Lozano. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿A qué se llama comunicación real? ¿Y dónde reside el poder de la comunicación? La comunicación es un acto humano elemental, fundamental para que las sociedades pudieran ponerse de acuerdo y pudieran echar adelante procesos integradores de desarrollo. O ponerse en desacuerdo. Bueno, irse pero a la en guerra. realidad lo que se ha buscado más que el desacuerdo ha sido el acuerdo. Ha sido el acuerdo, eso es lo que se ha buscado, el pacto. Las sociedades se forman sobre la base de acuerdos y normas que luego se convirtieron en leyes. Los sociólogos pueden ayudarnos a definir esto. Pero la comunicación sigue siendo ese elemento fundamental, sustancial, ese cemento, digamos, que conecta una cosa con la otra. Bueno, la verdad es que permanentemente las personas se viven comunicando entre sí, ¿no? En el hablar, en los gestos, hay muchas formas de comunicación. Hay una comunicación gestual, hay una comunicación a través del habla, y hay una comunicación a través también de la literatura y de la música, ¿no? Sí. Pero lo que se intercambia en la comunicación es información. Es decir, es una relación de intercambio de información a través de un sistema de signos y símbolos, el lenguaje, la cultura, etcétera. Pero básicamente la gente intercambia eso en la comunicación. Y esa es la base de la civilización. Ahora bien, lo que hemos tenido que trabajar con la comunicación como proceso de negociación, como proceso de liderazgo, decimos que la comunicación tiene 3 niveles. Un nivel de intercambio de información, un nivel muy básico de intercambio y descripción de información. Exacto. Un nivel que corresponde al cuerpo físico. Un nivel de interpretación de la comunicación, que corresponde a la mente, al cuerpo mental, que corresponde a la interpretación de signos y símbolos de los procesos de comunicación, donde entra la semiótica. Y un tercer nivel le llaman la creatividad, el que crea a través de la comunicación. Dicen, vivimos en el lenguaje crea, expresiones de muchos científicos de cómo se crean realidades a través de la comunicación. Y todo eso, esos 3 cuerpos establecen toda una estructura comunicacional en una nación, en una comunidad o en el mundo. Yo diría que hay 4 momentos en la historia de la humanidad de donde se manifiesta el poder de la comunicación. Y la más importante se refiere a los últimos 120 años. La primera es interpersonal, que está desde los mismos orígenes del ser humano, del Homo habilis, hasta llegar al Homo sapiens, el Homo erectus. Y la comunicación primero se hacía a nivel de casi instintivo, por gritos, luego ya viene el idioma hablado, luego el idioma, digamos, corporal, y se manifiesta la comunicación en las pictografías, en el arte rupestre, en los petroglifos, y luego la comunicación ya pasa a elementos externos, más allá del intercambio entre personas, sea a través de un instrumento de ruido, de un tambor, unos palos, más adelante ya una campana, son elementos de comunicación. Y ya cuando no llega, digamos, el sonido, las señales de humo es otra forma de comunicarse, las banderas a través de la navegación. O sea, ha habido en los primeros tiempos. Ahora, del siglo XX al presente, a lo que va del siglo XXI, son los 3 grandes momentos: el de las ondas hertzianas, el de la radio, y antes de eso también la utilización de los teletipos, la utilización de los cables submarinos, la utilización de una serie de instrumentos que luego va a dar paso ya en los años 50 a la aparición de otro hito importante, que es la televisión.
Y ahora en estos inicios del siglo XXI ya estamos en el Internet, en lo que trasciende ya, digamos, el espacio de interior, sino ya a nivel de espacio de Internet en el espacio. Ahora, en el servicio exterior. la más grande de las comunicaciones a través de la palabra escrita, es muy anterior incluso al nacimiento de todas esas modernidades, ¿no? Todos esos elementos tecnológicos de la modernidad, porque Kant, Hegel y esa gente no conocía a Platón, no conocía nada de eso. Bueno, el punto importante ahí es que, según por ejemplo Derrida, dice que la civilización comienza con la escritura. Para comunicarse uno necesita la palabra, los seres humanos, pero la escritura es lo que fija la memoria, hace la historia. Por eso es que Gutenberg ha sido uno de los grandes hombres de la Sí. historia. Gutenberg es el Claro. gran hito de la comunicación, Así por es. supuesto. La imprenta traza una línea divisoria. Abre una galaxia. En la historia, totalmente. Ahora, cuando hablamos de ¿Sabe? comunicación, Sí. cuando hablamos de comunicación, mucha gente pretende ser un buen comunicador. Y ahora se confunde el término, ¿no? Comunicador es cualquiera que habla o escribe en un periódico o habla por radio. Pero ¿a qué se puede llamar una buena comunicación? ¿Y cuál es el efecto que produce en una sociedad? En una sociedad política, una sociedad que no tenga esos fines, produce una buena comunicación. ¿Y cómo se consigue una buena comunicación? Tratando, digamos, de manipular las mentes humanas en favor, digamos, de un criterio, de un interés particular. O sea, Pero si- manipularla, la palabra me parece un poco... Sí, Influenciarla. manipularla. Influenciarla. Sí. No, realmente, o sea, convencer. Si estamos hablando de poder comunicacional, no solamente es el poder de los dueños de los medios de comunicación, no solamente es el poder de los que administran esos medios, sino también el que ejerce el gobierno, cómo quiere que la gente piense, y cómo quiere incluso que se cambie una información en favor, digamos, de un criterio que le favorezca. Entonces, la manipulación de la mente, eso lo dice también un eminente sociólogo, Manuel Castel, muy especialista, digamos, en el estudio del urbanismo de las sociedades, pero Castel también incursiona en el poder de la comunicación, manipulación de las mentes humanas con un objetivo. El punto es que ¿por qué esa preocupación hoy no hace 3 siglos? Yo creo que más importante que el tema comunicación es reconocer, uno, que vivimos hoy en una sociedad red. ¿Una sociedad? Red. Una red es un tejido con nodos que se articulan todos entre sí. Tú rompes uno, quita este y la red no se destroza por eso. Pero lo que le da unidad a esa red es la información y eso requiere comunicación. Entonces, el punto central es que la comunicación hoy se ha convertido en un eje central para que haya cohesión, para que haya unidad de la sociedad, para que la sociedad funcione. Y eso no siempre fue así. Bien, una buena comunicación, sin lugar a dudas, puede ser un factor determinante en una campaña electoral. Claro que sí. Estamos haciendo o estamos presenciando una buena comunicación con vista a las elecciones. Vamos a hablar del tema cuando regresemos después de la pausa. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna tratando un tema de sumo interés para todos los dominicanos, el poder de la comunicación. ¿Cómo se logra una buena comunicación y quiénes hacen una buena educación? Y al final del segmento anterior lo cerré con una pregunta. ¿Se está haciendo una buena comunicación política en la República Dominicana? Bien. Yo creo que el acto de comunicación y de tener éxito en la comunicación implica tu capacidad como político, como periodista, como el escritor, en el acto comunicativo de ganar empatías, de admitir o recibir consentimiento de parte del lector independientemente, del receptor independientemente de su nivel cultural. Por tanto, todo esto parte de una idea de que tú te hagas comprender. Creo que uno de los políticos más exitosos que ha tenido República Dominicana fue el profesor Juan Bosch, que tuvo la intuición, el conocimiento y la inteligencia de hablar en un lenguaje conocido como un lenguaje popular. El lenguaje que hablaba la sociedad dominicana
al que le aportó elementos nuevos, identificando a personas y objetos como elementos muy, muy distintivos. Y humanizando la comunicación, perdona, humanizando la comunicación con una relación pueblo-llano. Es decir, él no decía las élites, él decía el tutumpote. Él no decía los carros costosos, él decía pecuesos largos. De modo que la sociedad dominicana sencilla pudiera conectar con esa comunicación. A mí me tocó leer o estudiar la vida de Rómulo Betancourt mientras estaba trabajando en un libro sobre el atentado que Trujillo fraguó. Y encontré una similitud muy estrecha entre el discurso y el estilo de hablar de Bosch al pueblo dominicano con el estilo que usaba antes Rómulo Betancourt al hablarle a los venezolanos. Y eso fue parte del éxito de Betancourt. Yo quiero agregar un elemento, Miguel, y es... Bosch tuvo esa virtud, ese privilegio y conectó muy fuertemente con la sociedad dominicana. Pero Balaguer tuvo también un discurso altisonante, un discurso intelectual, era un orador que conectaba también con la sociedad y tuvo éxito también. Bueno, pero Balaguer hablaba distinto frente a un público distinto, ¿no? Cuando él hablaba en el Congreso hablaba de una manera, pero cuando hablaba en los mítines del partido hablaba de otra manera. Bueno, porque tenía recursos que conocía y que manejaba dependiendo de sus condiciones físicas. Si veía bien, si no veía bien, se podía hasta inventar los números que ofrecía. Bueno, algo que como Borges hizo en algún momento en la literatura, ¿no? Sí. Es decir, Balaguer era un creativo. La belleza de esa figura del siglo XX fue esos tres estilos que marcaron mucho al país. Es decir, un estilo popular, vulgar en el buen sentido de enseñar la política, que es el caso de Bosch, de educar. El estilo erudito, muy retórico, decimonónico, de Joaquín Balaguer, y el discurso de barricada de Peña Gómez, realmente. Y fíjense que los tres no utilizaban lo que vemos ahora, malas palabras, palabras descompuestas. Incluso yo vi que eso se transformó y comenzó en España, en la época del Destape, después de la dictadura de Francisco Franco en 1975. Los medios de comunicación española comenzaron a decir tacos y malas palabras en una forma, digamos, exacerbada. Y aquí se ve también de periodistas radiales que en el pasado fueron gente muy no querida, solamente sino y realmente en todos los ámbitos. Se ha dañado realmente así. La vulgaridad está dominando y ha creado un estilo. Que lo escuchan niños también. No, pero la vulgaridad ha creado un estilo en la comunicación política en la República Dominicana. Sí. Y eso es una realidad. Quería agregar, muy breve, que un elemento interesante en la comunicación de Joaquín Balaguer es en la administración del silencio para comunicar, el uso del silencio con significado. Eso, desde mi punto de vista, es un elemento innovador que trajo en la sociedad dominicana las interpretaciones. Yo recuerdo, yo era muy niño, muy jovencito, cómo distintos analistas, cómo distintos personajes y personalidades de la vida, favor o en contra del gobierno de entonces, interpretaban aquellos silencios. De modo que, desde el punto de vista de la comunicación efectiva, que es tu pregunta, su no comunicación era una comunicación. Bueno, él llegó a decir, el hombre es esclavo de su palabra y amo de su silencio. Así es. Ahora, él fue el Emilio Castelar dominicano, sin lugar a dudas. Hay un elemento que une a los tres, a Balaguer, a Peña Gómez y a Juan Bosch, que eran personas cultas, con mucha información y de algún modo eran todólogos, porque conocían de economía, conocían de historia, conocían de literatura, sabían idiomas, es decir, era gente que se había cultivado mucho. Hay una gran diferencia entre esos políticos contemporáneos, digamos, con los políticos de la actualidad, con respecto al conocimiento que tienen. Probablemente el que más se acerque a esos liderazgos de los políticos de hoy sea Leonel Fernández. Sí, eso sin lugar a dudas. El que más se acerque. Pero hay un detalle, una anécdota. Una vez una persona me dijo, un tipo del pueblo, a propósito de un discurso de Balaguer en mi barrio, no entendí nada.
Pero me qué bonito gustó. habla. Pero qué bonito habla ese hombre. Me No parece lo que entendí, eso- pero me gustó, ¿no? Qué bonito pero aquí esto plantea un punto importante respecto a la pregunta inicial de Miguel. Es decir, la buena comunicación no forzosamente es aquella que le transmite una información Sino transparente, sentimiento, es sentimiento. clara a la gente. Eso depende de una intencionalidad, eso depende de un propósito, que no siempre puede corresponderse con la información seca. Este es un punto importante, No, sobre porque, todo en la política. Porque una buena Me comunicación parece a mí. transmite sentimientos, ¿no? Yo quiero retomar lo que está hablando Wilfredo. Para contestar tu pregunta hay que trabajar este tema, y es el tema de la estrategia. Claro. El tema de la estrategia de comunicación es lo que ha provocado que podamos decidir si es una buena comunicación lo que está haciendo tal campaña versus tal otra Claro. campaña. Retomando... Así es. Entonces, la estrategia, un poquito para atrás, la estrategia es una disciplina de miles de años. La estrategia en un primer momento era militar, exclusivamente militar, eran guerreros, pero la estrategia en los últimos 100 años evoluciona. Entran los matemáticos, entran los economistas, los sociólogos, los psicólogos, las ciencias cognitivas, y hay dos grandes saltos de paradigma en la estrategia. La estrategia o el paradigma económico-managerial y la estrategia o el paradigma científico-matemático. Y evoluciona la comunicación. La comunicación da un salto extraordinario, por eso retomo aquí lo que dice Wilfred, de que cómo conectamos no solo con un interlocutor, sino con una masa. Exacto. No depende exclusivamente de la comunicación, sino de la estrategia de comunicación. Yo quería añadir entender. algo. Por ejemplo, hoy en día es algo impensable una señora como doña Zaida Ginebra Lobatón, realmente que era una especie de censura previa, o censura también, Esa era la abuela de a Yayo. los desmanes. De Yayo. Sí, a los desmanes, digamos, en los medios de comunicación. Sobre las tres figuras mencionadas anteriormente del siglo XX, tienen más de un centenar de libros en historias, en ensayos, en poesía, hasta en criollas, realmente. Y ahora hay un debate de que si hay un candidato que no es erudito, que no habla tanto, no hace falta, señores, las inteligencias van por... En la historia de la humanidad ha habido gobernantes exitosos, brillantes, inteligentes, que no han sabido, no tienen cultura. Bien, ¿Entiendes? si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en edición nocturna. Señores, Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con el tema el poder de la comunicación. ¿Qué es una buena comunicación? ¿Qué es una mala comunicación? ¿Cuándo hay comunicación y no hay comunicación al mismo tiempo? Porque comunicación es hablar, ¿no? Entre una persona, pero las personas normalmente cuando hablan, y esa es una virtud de los dominicanos, hablan mucho y se comunican poco. Un famoso psiquiatra dominicano, José Miguel Gómez, decía que una típica conversación en una familia dominicana. ¿Dónde tú vas? Allí. ¿Cuándo tú vienes? Ahorita. y taco. No hay comunicación, ¿entiendes? Pero yo quisiera, hemos hablado de la comunicación en el ámbito político, pero en el ámbito de los medios de comunicación. ¿Están cumpliendo los medios de comunicación con la tarea y su misión de aportar conocimiento y una buena y enseñar a los lectores a comunicarse correctamente? ¿Y quién dijo que la función de los medios de comunicación es educar y aportar conocimiento? Bueno, yo en la universidad aprendí que un periódico tiene 3 misiones, ¿no? Informar, orientar y educar. Ya. Pues eso ha cambiado significativamente. Sí, eso iba a decir. Sí. Hay cambios sustanciales, hay una revolución tecnológica. Y la industria periodística, tú sabes que se ha ido transformando sustancialmente. Ahora, la función del medio de comunicación no es educar. La función del medio de comunicación es influir en una dirección establecida por la empresa periodística como tal. Sí, pero lo ¿verdad? que me refiero, Fausto, es que cuando tú, por ejemplo, informas de algo, tú estás de alguna manera educando, porque tú estás diciendo, le estás dando la información a una gente.
Y la información es educación. Bueno, la educación formal, por supuesto, pero hay gente que ha llevado el patio dominicano a la radio y a la televisión. Ah, bueno, eso sí. Hay eso gente sí. que ha llevado la vulgaridad. Yo lo he definido y lo digo y lo repito. Es lo que se conoce como el Álvaro Alberismo en la comunicación. Es la persona que inaugura un método de comunicación vulgar, Pero exitoso. soez, sin ningún tipo de contemplación ética, Pero el público que le gusta. y que, bueno, pues la gente lo sigue y entonces da la idea de que, bueno, aquí hay alguien que le falta algún tipo de control mental, temperamental, es decir, porque hay violencia, hay de todo, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación yo no lo considero como periodismo, No lo para es. decirlo en un ámbito profesional. Miguel, si tú me permites, también hay un poder de la desinformación que incluso se ha vuelto más sofisticado. Décadas atrás aparecía un chupacabras, o una vaca con 5 patas, ¿entiendes? O un chivo con 2 cabezas, o la Virgen que apareció en una gruta, realmente ya eso está quitado. Ahora es que vamos a ampliar la avenida Nacaona, realmente para meter un tema que neutralice otros temas que están sobre el tapete en ciertos Sí, pero momentos. soterradamente en cada esfuerzo de comunicación hay un elemento de educación y de información. Yo creo que, bueno, yo vivo de la palabra Todos ya sea vivimos escri- de la palabra. o de escrito en televisado, pero yo creo que hay una palabra muda musical, que es, por ejemplo, el pentagrama la música tiene más poder de comunicación que la literatura. La música la música transmite más sentimiento que lo que Y puede... es universal, la única Y la de las única artes. universal, es decir, la obra más famosa de la literatura universal O el teatro. no es capaz de sugerir lo que sugiere la 9ª Sinfonía de Beethoven. Claro. Sí. Pero Eso es yo una quería, realidad. Miguel, Y en un mundo, en un universo más pequeño, 4 notas, blanca, negra, no 6, blanca, negra, colchea, semicolchea, fusa y fusa y semifusa. semifusa, son 6. No, son 6, en 5 líneas y 4 espacios. Ese es el universo. Sí. Digo, con todas sus variaciones, ¿no? sí, claro. Pero hay un punto que... Y el alfabeto solo tiene 29 estamos hablando, palabras. en general, Letras, hemos estado perdón. hablando aquí de la comunicación política. Pero si la sociedad hoy es una sociedad que se organiza como redes, requiere permanentemente de intercambio de información entre las partículas de esa sociedad para poder existir como sociedad. Y eso cambia la idea del receptor y el emisor. Ya no podemos hablar de receptores pasivos. El receptor es activo por definición. Ese es un primer elemento. Ya, ese es el modelo antiguo, más estudiado en un momento, en principio del siglo pasado, el modelo del emisor y el receptor. Sí, que el receptor está ahí pasivo recibiendo... La unidireccionalidad de la comunicación. Pero que sigue era como siendo se un conocía. receptor. Pero ya hoy, Pero el teatro todavía guarda vigencia. Pero a donde voy es que la tecnología en que descanta ese proceso le abre la oportunidad al receptor de convertirse a su vez él en un emisor que condiciona los medios, la cuestión de la interactividad que llega incluso a la televisión, que es el principal medio de comunicación, sigue siéndolo. La radio. el principal medio de comunicación en el mundo de hoy es las redes sociales. Sí, superior a... Pero la red no es un medio, Sí. la red es un sistema Bueno, comunicacional. pero es un sistema de comunicación en el que millones de personas Claro. participan en República Dominicana, en Estados Unidos, en China, en cualquier Sí, lugar sí. del mundo, si se intercomunican entre sí. Pero por Y en eso... tiempo- Como en tú tiempo dices, real. Con redes son interconectados redes, en son tiempos redes. reales. Pero eso tú lo puedes Y te hacer. transmiten Tú lo puedes hacer con fotografía, televisión, con los teléfonos, se puede hacer con la radio. Pero hay que distinguir el recurso tecnológico y el sistema comunicacional. Me parece que ese punto es importante. Yo creo que la industria periodística perdió la batalla frente A las redes. a estas A las redes. a esas redes, Eso es lo que ha claro. ocurrido. Coincidimos en eso. Yo creo que el Bueno, famoso... y yo Sí. comparto esa opinión y lo he escrito en varias Pero oportunidades. teóricamente, esa nueva realidad
debiera ser más democrático el proceso de interacción comunicativo hoy en el mundo. En principio es así, pero lo que yo creo que, si bien hay esa potencialidad, hay nuevos sujetos de dominación, hay nuevos sujetos de control, hay un nuevo despotismo de la comunicación que puede hacer de la gente... el algoritmo. El algoritmo, por ejemplo. Willy, el caso más emblemático es el de Donald Trump, que se enfrentó a los medios tradicionales y los derrotó a hizo todos. Campaña contra todos los medios tradicionales. Desde una red social. Nada más. Más nada. Bueno, la primavera... Y que no necesita la primavera no árabe necesita las redes y no con necesita las redes. los Sí, medios. No, la primavera Esto árabe... es una forma dominicana de comunicación. Sí, claro. Todos Todo estamos al mismo hablando al mismo tiempo. tiempo. Ahora, la primavera árabe, que ha Fue sido uno de los celulares. movimientos políticos más importantes Ajá. en el mundo en los últimos años, comenzó con un mensaje en Facebook. Un simple mensaje por un ciudadano cualquiera. Lo cual hay que demostrar ya que los videos de Giovanni Sartori ya ha quedado atrás en relación a las redes. ¿Entiendes? E incluso está en una época que ya no son las guaguitas anunciadoras en los pueblos, que hablando de los eventos, podía ser voceo de artístico o los mítines que se iban a hacer en los pueblos. Ahora, Ya no estamos, digamos, en los bandos a caballo declarando, o sea, como en la época de la colonia. No, ya realmente es a través de la primavera árabe, a nivel incluso de todas estas manifestaciones que están ocurriendo en el mundo actualmente, es a través de las redes. quiero resaltar lo siguiente: el hecho de que predominen las redes no significa que puede prescindir de los medios formales de comunicación. Los medios formales de comunicación son útiles, son necesarios, seguirán siendo importantes y necesarios cuando usted necesite confirmar y profundizar en la información. Bueno, en las redes usted va a ver elementos superficiales, banales, mentiras, Exacto. porque se va a encontrar con muchas cosas, con un mundo en el que hay de todo. Muy breve. Este es un punto central y es la ausencia de autoridad de las redes sociales. O sea, muchas veces sale la información, pero no, es de acento, es verdad. Pero tú dices, es que si yo qué.com, espérate, yo no voy a reenviar esto. ¿Cómo se llama? Fake news. Yo no voy a reenviar esto. Entonces, no, es de acento, sí, es verdad, míralo aquí. Sí. O de otro periódico, de credibilidad y prestigio. Entonces, tú lo validas. Entonces, lo que dice Fausto, los medios de comunicación, llamados tradicionales, entre comillas, porque acento no es tradicional, pero formales, le dan credibilidad a las informaciones que se interactúan en el sistema de las redes sociales. Bueno, los periódicos, cuando se apareció la radio, mucha gente pensó que los periódicos desaparecerían. Después vino la televisión y pensaron que la radio desaparecía y sigue viniendo y todo sobrevivirá, porque la materia no muere, la materia se transforma. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final del tema de esta noche. Pregunta. Bien, llegamos a la parte final del tema de esta noche. Caballeros, nos quedan exactamente 4 minutos, 1 minuto cada uno, para que saquemos conclusiones sobre el tema de esta noche, el poder de la comunicación, qué es una buena comunicación y qué es una mala comunicación, por supuesto. Yo creo que la sociedad se ha democratizado con la apertura y la presencia de nuevos medios. La gente está cada vez más conectado, ya no necesita comprar el periódico, accede a él a través del teléfono o a través del computador, es muy poco. El 70% de la interacción en medios digitales es a través de teléfonos celulares. El que quiere hace su video, ya la gente transmite, hace información, hace llegar a través de sus propias redes la comunicación, que en ocasiones se hacen virales. Yo creo que el mundo está conectado y está informado. Muy breve. Así. En este siglo XXI es imposible hacer política, construir poder y generar nuevos liderazgos sin comunicación. Y voy más lejos. Es imposible hacer una estrategia política, una estrategia de campaña, una estrategia comercial sin comunicación. La comunicación es transversal a la vida en sociedad y más en el siglo XXI. Yo creo que la comunicación positiva es aquella que ayuda al ciudadano a pensar, a ser crítico. Y las redes llegaron para quedarse,
Para terminar, hubo un gobernador al lado de nosotros, de Puerto Rico, que por un problema, digamos, en una de sus redes, tuvo que dejar el poder. Y no fue el primero y no será el último. Exacto. Yo creo que vivimos otra sociedad donde la información es un eje central para que las sociedades se articulen y puedan funcionar. Esto abre la puerta al reto de una nueva forma de ejercer la política y de construir la democracia, pero también abre la posibilidad de nuevos tipos de despotismo, incluso desconocidos por nosotros. La el humanidad, hermano mayor, entonces las redes son el hermano mayor. no, yo no digo que es, sino que tenemos un mundo abierto y es una responsabilidad de cada uno y de todos nosotros hacer de esos recursos armas formidables para una mayor libertad de los individuos en concreto. Yo creo que esa nueva tecnología nos abren oportunidades, pero también nos plantean retos. Bien, caballeros, muy agradecidos por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias, Miguel. Y él